Hello strangers, ¿me extrañaron? El día de hoy les traigo un caso ecuatoriano. Les estoy hablando del caso de Juliana Campoverde, que en realidad fue una desaparición. Aún a día de hoy no se sabe en dónde se encuentra Juliana o qué fue de ella, así que si quieren conocer todos los detalles acerca de este caso, quédense viendo el video. Comenzamos. Muchas gracias a todos nuestros maestros. No olviden que lo que han sembrado en nosotras va a germinar. Juliana Lisbeth Campoverde Rodríguez nació en Ecuador el 21 de agosto de 1993. Era hija de Elizabeth Rodríguez y Absalón Campoverde. Fue la mayor de 3 hermanos, medía 1,63 de estatura y era de contextura delgada. Tenía un lunar en la parte superior del labio, cabello castaño y ojos cafés claros. Su familia la describe como muy responsable, una joven con sueños, anhelos, temores y fortalezas. Le gustaban las ensaladas de frutas y su actividad favorita era cantar. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía alrededor de 8 años. La difícil situación del divorcio hizo que Elizabeth buscara ayuda espiritual, por lo que se unió a la Iglesia Cristiana Evangélica. Posteriormente, su madre Elizabeth rehizo su vida con Walter Parrales. A la edad de 9 años, en el año 2003, Juliana ingresó junto a su mamá, Elizabeth, su padrastro Walter y su hermano Ronnie a la Iglesia Oasis de Esperanza, la Iglesia Evangélica, del líder principal Patricio Carrillo y su hijo, el líder religioso, Jonathan Carrillo. Asistían fielmente al culto cada miércoles. Mientras ella crecía, la presencia de la Iglesia en su vida fue cada vez más fuerte. Más aún, cuando tuvo la oportunidad de reunir sus 2 pasiones, su fe en Dios y la música, cuando ingresó al coro de alabanza de la iglesia. Entonces ya no solo iba los miércoles y los domingos, sino también los jueves en la noche al curso de liderazgo y los sábados a los repasos de la alabanza para el domingo presentarse en el culto. La religión era una de las piezas fundamentales en la concepción de la vida de Juliana. Una parte importante de su identidad estaba dirigida a Dios. Durante los 9 años que Juliana asistió junto a su familia a la iglesia Oasis de Esperanza, los pastores ejercieron un profundo control sobre su esfera privada, incluyendo su familia. Los pastores les decían que tenían que contarles todo. De ese modo podían manipular a Juliana, usando la autoridad religiosa que ostentaban sobre ella. Los pastores decidían quién le podía tomar la mano, acompañar al autobús o sentarse junto a ella en los cultos. Julie era castigada por medio de la música en su iglesia. Cuando tuvo 15 años decidió llevar a su primer enamorado al culto. Los Carrillo no vieron con buenos ojos esta relación y la sancionaron con el coro porque, según ellos, todavía no tenía edad para tener pareja. La presión era cada vez más fuerte, más asfixiante y más injusta. A los 18 años, Juliana emprendió su propio negocio, un almacén de medicina natural para costear sus gastos de la universidad. Juliana soñaba con viajar a Argentina a estudiar música. En noviembre de 2011, Julie recibió una solicitud de amistad de Facebook de un supuesto pastor psicólogo de nombre Juan Solano. Ella aceptó la solicitud de amistad y empezó a entablar conversaciones con este supuesto pastor español, que la manipuló por medio de su fe. Solano hizo dudar a Juliana sobre su viaje a Argentina, diciéndole que por medio de una revelación, Dios le dijo que ella se tenía que casar con el hermano del pastor de jóvenes de su iglesia, Israel Carrillo. Siempre firme a su fe, Juliana le comentó de las conversaciones con Juan Solano a su pastor, Jonathan Carrillo. Él, aprovechando su autoridad como líder religioso, le dijo a Juliana que Dios le reveló lo mismo. Su fe era tan fuerte que no pudo cuestionar la autoridad del pastor. Juliana desistió de su viaje a Argentina, pero le comentó todo a su madre. Elizabeth, horrorizada por el relato de su hija y los comentarios de Carrillo, tomó la decisión de separarse de la iglesia Oasis de Esperanza.
junto a su familia. Julie se da cuenta que el control sobre ella es mayor al que los pastores ejercen sobre otros feligreses. El 22 de junio del año 2012, 2 semanas antes de la desaparición de Juliana, el supuesto pastor Juan Solano le envió un último mensaje. Ya me tocará reír cuando les llegue la desgracia. Ya me burlaré cuando estén muertos de miedo. Cuando vengan sobre ustedes temores y problemas, desesperación y angustia, como un torbellino que todo lo destruye. Ese día me llamarán, pero no responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, pues desprecian la sabiduría y no quieren honrar al Señor. 7 de julio de 2012. Juliana despertó temprano la mañana del 7 de julio. Se vistió y maquilló, ya que esa tarde tendría su primera cita con su enamorado Fabián Mendoza. Ellos fueron amigos más de un año y ambos pidieron formalmente permiso a Elizabeth para estar en una relación. Julie iba vestida con una blusa de franjas blancas con beige, pantalón azul y zapatos marca Converse. Llevaba una cartera con la Biblia, su billetera y documentos. Elizabeth y Julie salieron de casa y caminaron juntas hasta la estación de gasolina en la esquina de Mariscal Sucre y Ajabí, en el barrio de Biloxi, al sur de Quito. En ese punto se despidieron cerca de las 9 de la mañana y cada una se fue a abrir sus respectivos negocios. En este trayecto se encontraron con el ex pastor de Juliana, Jonathan Carrillo. Evento que para Elizabeth fue extraño, ya que él tenía auto y no había razón para encontrarlo caminando, ya que además Oasis de Esperanza no quedaba en esa dirección. 20 minutos después de dejar a su hija en la parada, Elizabeth recibió una llamada de su ex esposo Absalón Campoverde. Ese día él tenía que ir al almacén de Juliana a retirar un dinero. Absalón le dijo a Elizabeth que tenía rato esperando a Juliana y no llegaba, por lo que Elizabeth se preocupó, ya que hacía rato que se habían despedido y el trayecto que Juliana debía recorrer desde el punto donde Elizabeth la dejó son apenas 4 cuadras. En medio de la angustia, ella y su ex esposo llamaron al teléfono celular de Julie insistentemente. Una de las llamadas se conectó. Pudieron escuchar gemidos y una voz de un hombre que dijo: «Deja ese celular, que no es tuyo». Luego de 4 horas de no tener noticias de su hija, Elizabeth llamó a la policía desesperada y, conteniendo el llanto, les pidió a los agentes que le ayudaran a buscar a su hija, que no llegó a trabajar y tampoco contestaba el celular. El agente que atendió la llamada le respondió que los chicos se iban de juerga o de novios, que iba a regresar. Tenían que esperar 48 horas para poder poner la denuncia. Entre el 7 y el 9 de julio de 2012, Elizabeth recibió 3 mensajes. El primero decía: «Conocí a alguien y me voy con él, solo quiero ser feliz. Cuando pueda, le hago llegar las cosas del local». El 8 de julio del año 2012, Elizabeth buscó en el local de Julie, pero lo único que encontró fue el lugar intacto. Todo estaba ahí, incluido el dinero de las ventas del último viernes que Juliana abrió. Desesperada, Elizabeth llegó a la Dirección Nacional de la Policía Judicial y tuvo que suplicar para poner la denuncia y recibir la misma respuesta. Su hija se fue por voluntad propia y ya regresará. A pesar que la denuncia se presentó el domingo 8 de julio, le dijeron que recién el lunes 9 la podría recibir un fiscal para a su vez asignarle un agente investigador. Elizabeth empezó a tocar puertas de hospitales, unidades de policía, medios de comunicación, pero todo era inútil. Todos se negaban. Con el dolor vivo y la incertidumbre consumiéndola, sacó fuerzas para imprimir volantes con la foto de su hija. Tras la falta de voluntad de aceptar la denuncia de la desaparición, esa noche Elizabeth y su hermana Margot Rodríguez fueron a la unidad de policía comunitaria del barrio Biloxi. En ese lugar les informaron que en el Regimiento Quito se puede ver las cámaras que hay en el sector donde Juliana desapareció. Así lo hicieron. Agotadas por la búsqueda y la preocupación, los agentes de turno permitieron únicamente que Elizabeth ingresara. Mientras Elizabeth intentaba inútilmente distinguir el rostro de su hija en las cámaras, sus hermanas le esperaban afuera del regimiento policial.
De pronto llegó Patricio Carrillo, pastor principal de la iglesia Oasis de Esperanza, y les dijo que era inútil buscar a Juliana en las cámaras, que era mejor buscarla en otras ciudades, especialmente en las fronteras. El lunes 9 de julio de 2012, 3 días después de la desaparición, a Elizabeth le asignaron un agente investigador de la Fiscalía y quedaron en encontrarse cerca de la 1 de la tarde. A las 12:30, Margot, que también era feligrés en Oasis de Esperanza, recibió una llamada del pastor Patricio Carrillo, quien le dijo que ha orado mucho y que en 20 minutos tendrían noticias de Juliana. La llamada se colgó y unos 10 minutos después recibió el segundo mensaje del teléfono de su hija. Estoy en Cuenca, cuando tenga la dirección les aviso, no tengo internet. Elizabeth narró estos hechos y le mostró los mensajes al agente investigador. Con la certeza de madre de quien los escribió no era Juliana. El agente minimizó las palabras de Elizabeth y le dijo que responda a los mensajes diciendo: la policía le está buscando. Esa fue la última vez que el teléfono de Juliana se prendió. El teléfono se encuentra hasta este momento desaparecido. En la tarde del 9 de julio, Elizabeth recibió una llamada de Michelle Carrillo, hermana de los pastores de la iglesia Oasis de Esperanza. Le dijo que Juliana escribió una publicación abierta en Facebook: amigos, estoy tomando mis decisiones y les pido que las respeten, no se metan en mi vida. En este punto Rodríguez estaba segura de 2 cosas. Ninguno de los mensajes los escribió su hija y todas las noticias sobre Juliana estaban siempre asociadas a los pastores Carrillo. En la noche intentó meterse a la cuenta de Facebook de su hija con la contraseña que estaba guardada en la computadora, pero no servía. La habían cambiado. Un amigo los ayudó a irrumpir en la cuenta y encontraron la conversación con Juan Solano. Los últimos mensajes que él envió tenían 1 mes de antigüedad. Juliana no los había respondido. Eso aterrorizó a Elizabeth. Solano le decía que no se saliera de la iglesia, que ella pertenecía ahí, que su mamá estaba siendo egoísta, que la gente que se va de la iglesia muere, que su corazón la estaba llevando por el error más grande y que ella y Fabián destruyeron lo que estaba preparado para ella. Todas estas palabras, la forma de hablar y los mensajes más antiguos le parecían a Elizabeth similares a los que Jonathan le mandaba a su hija. El martes 10 de julio, a 4 días de la desaparición de Juliana, Elizabeth se reunió con la fiscal asignado al caso, Ligia Villacrés. Ella fue con peticiones concretas: vincular a los pastores de la iglesia Oasis de Esperanza a la investigación, llamarlos a rendir versión, investigar sus teléfonos y que se realice una triangulación de llamadas, porque ella dudaba de la veracidad de los mensajes que recibió del teléfono de Juliana. Ante estos pedidos, la fiscal respondió: no se preocupe, que Juliana ya avisó que está bien y que está en Cuenca. Cuando Elizabeth increpó su respuesta, fue invitada a salir de la oficina. Los pastores Patricio Carrillo y su hijo Jonathan fueron llamados a rendir versión 15 días después, es decir, a finales de julio del 2012. Cuando los pastores rindieron versión, los agentes investigadores no permitieron a Elizabeth ni a su abogado estar presentes. Cuando la familia del pastor fue a rendir versión, hablaron mal de Juliana y su madre diciendo que eran problemáticas, que tenían muchos conflictos en casa. Sobre Juliana decían que tenía malas amistades. Jonathan dijo que ese día estaba por el barrio porque fue a limpiar la iglesia y que después fue a la casa de su padre y pasó el día ahí. Más tarde cambió su versión y dijo que ese día se fue a trabajar al Instituto Nacional de la Meritocracia, donde era ingeniero en sistemas. La fiscal Ligia Villacrés decidió no continuar con la investigación y desde el primer momento minimizó los hechos basándose en estereotipos de género. Le dijo a Elizabeth que ella también era evangélica, que para investigarlos debía pedir permiso a su pastor, pero que seguramente ellos no eran culpables porque son pastores. Elizabeth pidió que la cambien, pero con el nuevo fiscal la investigación tampoco avanzó rápidamente. Un mes más tarde, el 14 de agosto, Jonathan fue a la fiscalía a rendir su versión.
Dijo que el 9 de julio por la tarde, Juliana se acercó a su oficina en el Instituto de Meritocracia de forma sorpresiva y le dijo que estaba bien con unos amigos. Dijo que le pidió, como pastor, guardar el secreto de confesión de que ella había aparecido, algo que no existe en la religión evangélica, sino solo en la católica. Dijo que Juliana le pidió utilizar su computadora para publicar un estado en Facebook y que le prometió que regresaría a casa. Además, confesó que él creó el perfil ficticio de Juan Solano para aconsejarle o sugerirle cambios positivos en su vida, porque veía que Juliana estaba pasando por lo que llamó múltiples problemas. Terminó diciendo que él nunca obligó a Juliana a casarse con su hermano, sino que le sugería que lo conociera para ver si podrían tener una relación más seria. Cuando se le preguntó si utilizaba esta técnica de consejería con alguien más en la iglesia, dijo que no. Para Elizabeth, los mensajes que él le mandó desde la cuenta de Solano eran amenazantes y manipuladores. Las investigaciones relacionadas al caso de Juliana Campoverde en sus primeros años entre 2012 y 2014 fueron llevadas de forma muy negligente. Varios procesos que hubiesen sido cruciales en los primeros años, como la dirección IP, de donde salió la publicación de Facebook del día 9 de julio, o la triangulación de llamadas de los mensajes de texto del teléfono de Juliana, fueron llevadas a cabo meses e incluso años después. En el estudio criminológico del 2013, el perito psicológico dijo que cuando Jonathan hablaba sobre la desaparición de Juliana, se mostraba nervioso. Según el informe, él expresa incomodidad, trata de aparentar espontaneidad y soltura, pero se observa claramente la tensión emocional manifestada con el temblor de las manos y la mandíbula, los tics en la boca y su manera de evitar el contacto visual. Además, según el informe, el pastor se contradecía. En una versión describía a Juliana como hija de una familia disfuncional y en otra como una joven tranquila y constante en la iglesia. La primera reconstrucción de los hechos en el caso de Juliana Campoverde se hizo apenas en el 2014, cuando muchas evidencias ya estaban perdidas. Se realizó una búsqueda de Juliana por el sur, por el Valle de Quito, por una quebrada, por Huangopolo, porque ahí trabajaba el pastor Patricio, y por los alrededores de la casa de Jonathan. No se encontró nada. En el 2014 se hizo también un primer allanamiento a la casa del pastor Jonathan, en el que se llevaron celulares y computadoras. En ella habrían encontrado muchísima pornografía y fotos y video de Juliana y de otras chicas de la iglesia. En el 2015 se hizo la reconstrucción en el Instituto Nacional de Meritocracia para comprobar si es que ella realmente había ido a ver al pastor en su trabajo. No hay registro en el libro de visitas de que Juliana haya ido ese día y el compañero de trabajo del pastor no recuerda haberla visto. También descubrieron que su registro de entrada y de salida del trabajo el día en que Juliana desapareció estaba adulterado. Desde el año 2012 hasta septiembre de 2018, es decir, 6 años y 2 meses desde la última vez que alguien vio a Juli, la investigación se mantuvo en la primera fase procesal, investigación previa. En esta etapa, la Fiscalía recolecta información, pero solo puede pasar a la siguiente fase, que es la instrucción fiscal, cuando él o la fiscal encargada decide formular cargos. En los 6 años de investigación, el caso de Juliana fue manejado por 11 fiscales, 8 agentes y se crearon 90 expedientes legales. Cada cierto tiempo los fiscales rotaban porque al ser una actuación administrativa no había un solo encargado. Había veces que la familia pedía un cambio porque la investigación no avanzaba. Durante todo este tiempo se dieron algunos pasos que les permitían tener pruebas indirectas, que según Rodríguez apuntaban al pastor Jonathan, pero nada que lo vincule directamente. El penúltimo fiscal que tuvo el caso de Juliana le dijo a Elizabeth que no podía continuar con la investigación porque no había un cadáver. Entonces, en enero de 2018, Elizabeth pidió otro cambio de fiscal. Allí llegó a manos de la fiscal especializada en género, Mayra Soria, quien actuó de manera diligente. Soria pidió a la telefonía Claro el registro, pero la operadora ya no lo tenía porque el sistema borra la información después de cierto tiempo.
Entonces pidió una nueva orden de allanamiento a la casa del pastor Jonathan. Ahí encontraron en una carpeta la prueba que llevó a la formulación de cargos. El pastor había pedido el registro de llamadas de su celular en el año 2012. En el documento constan los números a los que llamó en esa época, los días, las horas, la duración de cada llamada. También especificaba el email, un número único que se tiene en cada equipo telefónico. La fiscal Soria envió ese documento a Claro para certificar que el email era de un equipo celular de Jonathan y que los datos eran correctos. Claro le contestó afirmativamente. Con esta información, Soria utilizó el registro de llamadas del celular de Juliana y comprobó que la última llamada que se hizo desde su número telefónico a las 7:50 horas de la noche, del día en que desapareció, provenía del email del pastor Jonathan. Un peritaje técnico comprobó que Jonathan buscó en Google las palabras escopolamina y burundanga durante el mes previo a la desaparición de la joven. El 5 de septiembre de 2018, Jonathan fue detenido. Lo llevaron a la unidad de Quito. Ahí, a las 10 de la mañana, en la planta baja del edificio, estaban la esposa y familia del pastor y los padres de Juliana. En el piso superior, el pastor Jonathan estaba siendo interrogado por la fiscal Mayra Soria. Cuando le preguntó por qué la tarjeta SIM de Juliana registra en el email de su equipo, él respondió: desconozco. Dijo que él estaba a las 8 de la noche en su trabajo en el Instituto Nacional de Meritocracia. La fiscal le preguntó por Juan Solano, por la iglesia, por su relación con Juliana. Su versión duró casi 4 horas. Ese mismo día hubo una audiencia de formulación de cargos contra el pastor Jonathan. La audiencia duró un poco más de 2 horas. En una rueda de prensa, la fiscal Mayra Soria informó sus hallazgos. Pudieron pedir prisión preventiva para continuar con la investigación. El pastor Jonathan fue acusado por secuestro extorsivo. Jonathan Carrillo se acogió varias veces al derecho de silencio, pero finalmente confesó que la mañana del 7 de julio de 2012, él y Juliana supuestamente fueron juntos a un motel en el sector de El Recreo al sur de Quito. Ahí mantuvieron relaciones sexuales, luego ella murió en su presencia tras un forcejeo en el que cayó y se dio un duro golpe en la cabeza. En la misma versión también aceptó que él se deshizo del cuerpo en la quebrada de Bellavista, al nororiente de Quito. No ha aceptado culpa en los hechos que se le imputan. Por su parte, los pastores de la Iglesia Evangélica Oasis de Esperanza emprendieron una campaña de desprestigio en contra de Juliana Campoverde, diciendo que es una chica con malas amistades de rockeros, raperos. El proceso abierto en contra del líder religioso se rige por el artículo 161, secuestro, y 162, secuestro extorsivo, del Código Penal. Además, según la Fiscalía, en el caso existe el agravante de que el agresor era parte del círculo íntimo de la víctima y que Juliana fue secuestrada y asesinada por su condición de ser mujer. El 17 de julio del año 2019, Jonathan Carrillo fue sentenciado a 25 años de cárcel tras ser comprobado el secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde. La fiscal Mayra Soria pidió reparación integral para la familia. Entre sus solicitudes estuvieron una indemnización de $262,000 que representan los ingresos mensuales de Juliana, según el cálculo de la expectativa de vida de una mujer en el año 2012. Soria solicitó al Estado que inicie un registro de los pastores de Ecuador y se regularice su ordenación. La fiscal sostuvo que Jonathan nunca fue pastor, pero usó esa posición para manipular a Juliana, que tenía un gran fanatismo religioso. Asimismo, requirió el cierre de la Iglesia Oasis de Esperanza, a la que pertenece el religioso, y que la sentencia sea difundida entre las organizaciones evangélicas a fin de que el hecho no se repita. Instó a que los funcionarios judiciales sean formados en derechos humanos y con enfoque de género, en especial a la policía judicial. En el largo camino, más de 7 años, que ha recorrido la familia de Juliana, está claro que esta sentencia penal es solo un paso. Pero mientras se desconozca el paradero de Juli,
Ya que el pastor se negó a hablar y decir la verdad de dónde dejó su cuerpo, su familia no puede concluir el proceso de luto necesario para honrar la memoria de Juliana Campoverde. Y eso es todo por el video de hoy, Strangers. Espero como siempre que la narración les haya gustado. Si fue así, no se les olvide regalarme un like, compartir este video para que más gente se pueda unir a la familia Strange. Y si tú todavía no estás suscrito, te invito a que lo hagas picándole al botonzote rojo que dice suscribir. Eso es todo, ya con eso formas parte de la familia Strange. Ahora sí me despido deseándoles una hermosa tarde y recuerden que nos vemos muy prontito aquí en otro video. Adiós.